Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: dame Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame ya a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Escucha esta expresión maravillosa. Escuchen bien lo que dijo este hombre que ni siquiera adoraba a Dios. Era un impío. Labán adoraba a otros dioses, pero él reconoció que el Dios que tenía Jacob era un Dios verdadero. Fíjense ustedes, leamos otra vez y dice: halle yo gracia ahora en tus ojos y quédate. He experimentado, todos digamos eso, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Ahora fíjense ustedes, es lo que dijo este hombre, y dijo: señálame tu salario y yo te lo daré. Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Oremos a Dios. Te damos gracias, Señor. Bendícenos a través de tu palabra que en esta noche va a ser predicada. Señor, que ella pueda ser un manantial que corra por nuestras vidas, Señor, por nuestro ser, y que pueda fluir de tal manera que todo lo que impida que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas sea quitado, y que tu palabra pueda, Señor, dar fruto en nuestras vidas, y que podamos entender el propósito por el cual tú nos has llamado, que es para ser una generación de avivamiento, una generación que proclame tu nombre, Señor. Tu palabra nos da promesas que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Señor, bendícenos a través de tu palabra, y que ella pueda hacer el efecto a la cual ha sido enviada a cada corazón. El tema es procesos para entender propósitos. Escuche bien: procesos para entender propósitos. Pero entonces vamos a irnos a la luz de la Biblia, y cuando leemos en Génesis, que vemos el comienzo de todas las cosas, vemos que Dios siempre ha necesitado del hombre. Dios siempre ha necesitado de una figura, de un personaje. Muchas personas dicen: no, es que Dios no necesita de mí. Y es algo totalmente falso, porque si Dios no fuera necesitado de nosotros, no fuera hecho Adán. Si Dios no fuera querido que la raza humana existiera, no fuera hecho nada. Somos útiles porque Él nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza. Y Cristo restauró esa imagen que el hombre había perdido. Entonces tenemos que estar agradecidos con eso. Entonces el Señor llamó a un hombre llamado Abraham. Solamente se llamaba así, Abraham. ¿Abraham qué? Abraham Lincoln. No, este hombre, Abraham, Dios lo llamó, que significa padre de gente solamente. Este hombre entendió un propósito que había en él. Pero este hombre, a medida que iba pasando el tiempo, se intimidó y llegó con su padre a un sitio. Y hasta que el padre de él no murió, este hombre no siguió el propósito con el que Dios lo había llamado. ¿Será que a veces tienen que morir cosas en nuestras vidas para nosotros cumplir el propósito de Dios? ¿Será que a veces tiene que morir un familiar para nosotros seguir en el propósito que Dios nos ha llamado? ¿Será que hay un apego sentimental? ¿Será que hay ese arraigo, ese amiguismo, que hasta que no nos despegamos de eso el Señor no nos va a llamar? ¿Será? Pero este hombre entendió. En el momento que murió su padre, dice que él siguió el propósito al cual Dios lo había llamado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y vemos que Dios empezó a tratar con Abraham, con Isaac, después trató con Jacob. El Señor le cambió el nombre a Abraham y le dijo: ahora no será más tu nombre Abraham, sino que te llamarás Abraham, que significa padre de muchedumbre. Es decir, que ahora pasaste de ser padre solamente de tu familia, ahora vas a ser padre de mucha gente. Ahora hay gente que Dios le quiere cambiar el nombre, le quiere cambiar ese momento de tristeza, lo quiere cambiar por felicidad. Dios quiere cambiar que tú digas: oye, yo nací sin propósito. El Señor ahora va a decir: tú tienes un propósito. No digas, aunque tu nombre sea el más feo, no importa. El Señor puede sacar algo bueno de allí. Aunque tu nombre sea como sea, no importa, porque el nombre no dice nada de lo que tú vas a hacer. Ahora hay gente que ve solamente lo que la gente es, pero no ve lo que va a hacer.
La gente ve solamente las incapacidades, pero no ve las virtudes. La gente ve solamente los errores, pero no ve lo bueno que es la persona. Porque cuando el Señor llamó a Pedro, cuando el Señor le dijo: Pedro, ven, 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 yo te necesito, el Señor no estaba viendo que Pedro era un pescador. El Señor no estaba viendo en Pedro que Pedro tenía un carácter volado, que cualquier cosa que le decían, bueno, imagínense ustedes que sirviendo con el Señor sacó una espada y le cortó una oreja a un siervo del sacerdote. El Señor vio lo que Pedro iba a hacer en la iglesia del principio, que fue el que Dios llamó para predicar el Evangelio y constituir la iglesia del Señor. ¿Ah? Pero ¿será que Dios no necesita de nosotros? Sí necesita de nosotros. Ahora vamos a ver otra cosa. Cuando el Señor llamó a Jacob, aquí vemos cosas que parecen contradictorias. Porque el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y a Jacob le dijo: vuélvete a tu casa. Le dice a Abraham, le dice: sal. Pero a Jacob le dice: vuélvete. A veces nos ponemos y decimos: oye, pero ¿será que Dios se contradice? ¿Será que Dios me está hablando? ¿O será mi mente que me dice que yo tengo que dejar de hacer esto? No. Porque a veces lo que parece contradictorio es porque va a ser de bendición. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en nuestras vidas que planificamos hacer algo en la semana y no nos sale bien? ¿Cuánto hemos planificado negocios y los negocios se caen? ¿Cuántas veces he planificado quiero estudiar tal cosa y pasó el tiempo de las inscripciones y no pude hacerlo? ¿Cuántas veces he planificado, oye, visitar a alguien y no he podido? Pero el hecho de no indica que. Entonces, cuando nosotros entendemos un propósito, eso va más allá de mi pensamiento, va más allá de lo que mi intelecto pueda decir, va más allá de mi inteligencia. Porque a veces nosotros queremos tratar a Dios con nuestra mente y a Dios no se trata con nuestra mente, a Dios se trata con el Espíritu. Porque la parte almática va siempre a buscar las cosas de este mundo, pero lo espiritual busca lo espiritual. Y cuando usted está en la visión de Dios, cuando usted tenga el propósito de Dios, así venga el proceso que venga, usted va a entender el propósito de Dios. Porque hay procesos que nos llevan a altura, hay procesos que nos llevan a la bendición, pero hay procesos que no los buscamos nosotros mismos. ¿Sabe usted eso? Personas que todo el tiempo dicen: no tengo tiempo para nada. Este proceso que tengo, no sé cuánto se irá a ir. Muchos piensan y están dentro de la iglesia y muchos dicen así: ¿qué tengo? Nunca prospero, lo que hago no me sale bien, lo que planifico en la semana no me va bien. ¿Qué pasa? Y el Señor dirá: ¿pero qué te pasa a ti? El Señor ya tiene determinado qué va a hacer con nosotros. Nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, dice la Biblia. Dice la Biblia que es del hombre planificar, pero de Jehová es la última palabra. Y si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Es decir, que en todo proceso Dios está edificando tu vida. En todo proceso que pasemos, Dios está moldeando nuestras vidas. Porque sabes una cosa, el Señor no busca hierro para trabajar, el Señor busca perlas preciosas para trabajar. El Señor busca oro, el Señor busca diamante para procesarlo. El Señor no va a agarrar un pedazo de hierro allí. No, Él va a buscar diamantes, Él va a buscar perlas preciosas para procesarlo. ¿Y usted sabe cuál es el proceso de esas perlas? Es un trabajo arduo. Uno ve el diamante, oye, qué lindo diamante, qué bonito, tiene una forma de trapecio, tiene una forma redonda, ay sí, qué lindo. Pero no hemos visto cuál es el proceso que pasa ese diamante para que tenga y para que sea tan translúcido y sea uno de los minerales más costosos del mundo. Y así tenemos que ser procesados nosotros. La Biblia habla más del oro que del diamante, porque el oro en ese tiempo era lo que más se veía y era lo más valioso que había. Pero ¿qué quiere ser usted? ¿Un hierro o una perla preciosa? Usted decide. Y en ese proceso se va a determinar quién es usted. En ese proceso se va a determinar qué carácter realmente tiene usted. Nunca diga que usted conoce a alguien. Es un error. Porque nosotros mismos nos conocemos solamente un 10%, dice la ciencia. Entonces a veces digo que conozco a alguien solamente porque conozco cómo come. Come bastante.
A veces decimos que conozco a alguien porque duerme bastante. Pero eso no es conocer, eso es saber cuáles son algunas de sus cualidades. ¿Me entiende? Entonces, cuando nosotros determinamos estar en el plan de Dios, Dios todo lo va a poner a nuestro favor. Donde usted llegue, usted va a ser de bendición. Porque así le pasó a Jacob. Jacob llegó a la casa de Labán y Jacob no tenía nada, no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía ganado, absolutamente nada. Este hombre llegó allí y sirvió a Labán durante 20 años. Dice que sirvió por Raquel 7 años, sirvió por Lea 7 años y sirvió 7 años por el ganado. ¿Le parece poco? 20 años para entender un propósito a la cual Dios lo estaba llamando para que fuera el padre de 12 hijos que serían los 12 príncipes de Israel. A veces nosotros tenemos un día pasando hambre y decimos: oye, Señor, oye, Señor, por lo menos algarroba, mándame. A veces tenemos minutos solamente pasando un proceso y decimos: oye, Señor, ¿hasta cuándo? Y este hombre duró 20 años allí. Dice la palabra que durante 10 veces Labán le cambió el salario, imagínense usted. Es decir, que hoy le daba 20 bolívares y después no te voy a dar 20, te voy a dar 15. No te mereces 15, te voy a dar 10. Durante 10 veces le cambió el salario. Pero hay una palabra que aunque tú piensas que te va mal, aunque el enemigo te diga que no vas a prosperar, hay una palabra de Dios para tu vida que sí vas a vencer, sí vas a crecer, sí vas a desarrollar el ministerio que Dios te ha dado. Una vez una persona muy allegada a mí me dijo, estaba un poco ebrio y me dijo: no vas a crecer, me dijo. Y yo me quedé con la cosa: oye, Señor, no voy a crecer. Oye, me quedé chiquito, ¿verdad? Pero yo no entendía. Pero aunque muchas personas que estén a tu alrededor digan que tú no sirves para nada, que tú no vas a prosperar, que tú lo que haces es puro inventar, no. Dios ha determinado una palabra para tu vida y eso tiene que cumplirse. Aunque pase mucho tiempo, aunque pasen 5 años, aunque pasen 10, pero el Señor va a cumplir su palabra en tu vida. Él va a cumplir esa palabra porque Él no se queda con nada. Y si Él ha determinado bendecirte, Él te va a bendecir. Si Él ha determinado traer tu familia a la iglesia, Él la va a traer. Si Dios ha determinado ponerte en un puesto de honra, Él lo va a hacer. Pero nosotros como que nacimos en el día de la queja. Por cualquier circunstancia, por cualquier cosa, nosotros buscamos a veces buscar padrino y no buscamos a Dios. Preferimos contarle el problema al amigo que contarle el problema a Dios. Y Dios esperando allí: debe ser que le va a resolver el problema. A veces preferimos ir a contarle los problemas que tiene el matrimonio a la casa de la mamá que encerrarse en el cuarto de oración y buscar allí la solución. A veces preferimos ser indiferentes con Dios y estar presentes con personas que ni siquiera pueden generar un cambio en mi vida. No estoy diciendo que sea malo que usted vaya y le cuente un problema, una situación que usted tenga a alguien, pero tienes que tener en cuenta que no todas las cosas te lo va a solucionar el amigo, no todas las cosas te lo va a solucionar tu mamá, no todas las cosas te las va a solucionar tu papá, todas las cosas la solución es Dios. Pero si eres direccionado por Dios es que vas a entender el propósito, porque hay gente que se aleja del camino y no están en el propósito. Y hay una cosa que este hombre Jacob, que su nombre significaba, o le habían dado la connotación que era un usurpador, que era un traicionero, que era un hombre que no merecía confianza, pero en Dios no había ese nombre. En Dios había una nación que iba a salir de él. En Dios había un pueblo que iba a generar muchos cambios. En Dios había un pueblo que nos iba a traer bendición a nosotros mismos. Había un pueblo que iba a generar algo grande y que iba a generar una bendición a nivel mundial. Y ese pueblo que salió de Jacob, hoy en día es un pueblo bendecido por Dios, que el 30% de los premios de los Oscars los tiene Israel. ¿Ha generado cambios ese pueblo?
Perdón, los premios Nobel. Los Oscars se los dan a los actores. 30% de los premios Nobel los tiene este pueblo. Imagínense usted. ¿Será que fue un pueblo bendecido? ¿Será que Jacob entendió el propósito de Dios? ¿Será que él se dejó mover solamente por la emoción? No. Él se dejó mover por lo que Dios había determinado en su vida. Aleluya. Y hay una cosa, hermano, que tenemos que entender: que donde está un hombre de Dios, donde está la iglesia de Dios, donde se pare cualquiera que sea el hombre que Dios ha llamado para hacer un cambio, esa nación, ese pueblo, esa casa tiene que ser bendecida. Esa casa tiene que ser bendecida, porque Jacob llegó a que Labán, y Labán no tenía casi ganado. Pero cuando llegó Jacob, cambió la historia de su hogar. Él mismo lo reconoció y dijo: yo he experimentado. Fíjense ustedes, ¿qué es experimentar? Experimentar es sentir un cambio. Experimentar es darse cuenta de lo que Dios hace. Y este hombre lo hizo. Dice: he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Jehová me ha bendecido por tu causa. Donde usted llegue, usted tiene que ser de bendición. Donde usted esté, tiene que ser de bendición. Aunque esté pasando el proceso que esté pasando, no importa, usted tiene que ser de bendición. Fíjense ustedes que cuando llegó Elías a la casa de aquella mujer que no tenía aceite, ¿qué pasó? Este hombre fue de bendición a esa casa, y dice que el aceite no escaseó. Cuando llegó el arca, fíjense ustedes, un objeto que significaba la presencia de Dios, cuando este objeto llegó a la casa de Obed-Edom, dice que toda su casa fue bendecida. Cuando llegó José a la casa de este hombre que lo compró, ¿qué pasó? Toda su casa fue bendecida. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 39, verso 2 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fíjense ustedes, estando en la casa de un hombre, hubo bendición. Ahora cuando lo lanzaron a la cárcel, leemos el verso 23 y dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hay cosas insignificantes que a veces cambian la historia de algo. Nos contaba una hermana y nos decía que los jefes la llamaron, los jefes de su trabajo la llamaron y le dijeron: oye, necesitamos una idea, ¿qué nos puedes decir tú? Y ella le dio solamente 2 palabras. Y esas 2 palabras cambiaron la historia de ese negocio, solamente porque ella estaba allí. Y le hablo de la hermana Eva Acosta. Solamente por palabras simples que ella dijo, la historia de ese negocio cambió. Y ahora es un negocio próspero. Dicen que ahora venden más que lo que hacían antes. ¿Será que la historia cambia? Sí, cambia. Una vez estaban afeitando a un hombre. Le hablo del hombre que inventó lo que se llaman las cosechadoras. ¿Han visto esas máquinas inmensas? Bueno, este hombre se fue a afeitar y estaba el varón de Dios afeitándolo, y de repente le quitó más de lo que tenía que hacer. Y él: oye, Señor, discúlpeme. Y él le dijo: no, disculpe, no, me has dado una gran idea. Inventó las cosechadoras. Hay llegadas que bendicen. Solamente usted lo que tiene es que disponer su vida al Señor, y su vida va a cambiar. Donde usted esté, usted va a ser bendecido. Donde usted esté, usted va a generar bendición. No importa que la tristeza, la agonía haya inundado ese hogar, pero si usted llega con el propósito de Dios, la historia de esa familia va a cambiar. La historia de este pueblo va a cambiar. La historia de una nación va a cambiar. Pero a veces nos aferramos a vivir como nosotros queremos. Nos aferramos a ser como nosotros. No es que yo soy así, nada me va a cambiar. No, es que yo nací así. No, tú no naciste así, porque el Señor es tu diseñador. Y cuando el Señor agarra a cualquier cosa que esté mala, Él no la va a reparar, Él la va a hacer de nuevo.
Porque el Señor no tiene un taller para reparar, Él tiene una confeccionadora, Él hace cosas nuevas, Él no hace nada, Él no repara nada. Y así fue con la vida de Jacob. Jacob tenía muchas cosas que tenía que cambiar. Y este Jacob en un momento se puso bravo porque Labán lo había traicionado. Imagínese usted, el traicionero traicionado. Un hombre que era especialista en usurpar, un hombre que era especialista en hacer cosas como de lugar para ganar honra. Ahora se sentía mal porque había sido traicionado, pero ese momento lo usó Dios para cambiar la historia de su vida. Ahora vemos un Jacob que su nombre ya no es Jacob, su nombre es Israel, que significa príncipe de Jehová, príncipe de Jehová. Pero queremos que el Señor cambie nuestra historia, pero nosotros no queremos cambiar nuestra vida. Queremos que el Señor nos dé bendición, pero nosotros no queremos generar bendición a otro. Gente que solamente quiere ser acaparadora, que el Señor le dé a él, que le dé a él, pero no quiere dar. Y hay un libro que me gusta mucho que se llama 21 oraciones más eficaces de la Biblia. Y el autor dice que su papá oraba y decía: Señor, bendíceme para bendecir, bendíceme para bendecir. Y el Señor lo dejó escrito en su palabra y dijo: dad de gracia de lo que de gracia habéis recibido. Dad de gracia de lo que de gracia habéis recibido. ¿Sabes una cosa? Que a veces los procesos de Dios, a veces lo vivimos hasta en nuestra familia. Los procesos de Dios los vivimos en donde donde desarrollemos nuestra vida. Lo vivimos en la universidad, lo vivimos en el hospital, lo vivimos en la cárcel, lo vivimos donde usted se encuentra. Dios te va a vivir los procesos. Pero ese proceso va a generar cambios. Ese proceso va a generar oportunidades. Ese proceso va a generar victoria. Que usted va a pensar, cuando usted tenga la victoria en sus manos, usted va a decir: imagínate si yo no fuera perseverado en lo que quería. Imagínate si me fuera rendido. Y yo sé que las victorias que ustedes han tenido no han sido porque usted se ha rendido. Las victorias han sido porque usted ha batallado hasta el día que recibió la recompensa. Levante sus manos y denle gloria al que vive por los siglos de los siglos. Hay cosas que no entendemos, pero el Señor sí las hace muy bien. Hay cosas que a veces hasta la misma naturaleza, hasta lo que nosotros vemos más insignificante, Dios lo hace. Porque en un momento estaba Josué en una gran batalla, en una gran pelea. Podemos llamarlo así, en un proceso para Dios hacer algo en su vida, para prepararlo para que fuese el líder que estuviese después de Moisés. Y este hombre dijo una palabra y dijo: detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y la naturaleza se paró por un momento. Podemos hablar que él dijo: detente sol. Pero en realidad lo que se paralizó fue la tierra en sí. Imagínese eso, que cuando está un hombre de Dios, hasta la naturaleza está a su favor. Donde está un hombre de Dios, hasta los reinos los hace estar a su favor. Donde está un hombre de Dios, todo, hermano, absolutamente todo está a su favor. Eso lo podemos ver en Esdras, lo podemos ver en Nehemías, que estos hombres, cuando llegaron a hacer la voluntad de Dios, dicen que los reyes de Persia, los reyes de Babilonia, estuvieron a su favor y le dieron todo lo que necesitaban para hacer la obra del Señor. Es decir, que si un gobierno, si las alcaldías, las gobernaciones le quieren dar a la iglesia para que haga la obra de Dios, eso no es del diablo, eso es de Dios. Porque si todos estos reinos que eran reinos impíos, estuvieron a favor de un pueblo de Dios, es decir, que hoy en día los reinos tienen que estar a favor de la iglesia de Dios, de un hombre de Dios, de todo. Pero mucha gente dice: no, yo no necesito del gobierno, yo no necesito nada de ellos, la iglesia que yo tengo es porque la hicimos entre todos. Sáquese ese rancho de la cabeza y meta la tecnología de Dios en su vida para que usted vea que todo va a cambiar. Hay gente que tiene un pensamiento de rancho y todo el tiempo: ay, pobrecito, ay, pobrecita, nunca avanza, vamos a darle. No, a veces acostumbramos a gente que todo, ay, vamos a darle. No, deje que la gente desarrolle por sí solo. Deje que la gente avance por sí solo. Quítele las muletas y usted verá que esa gente va a avanzar. Quítele lo que le dice: ay, pobrecito, para que usted vea. Entonces a veces lo que hacemos es frustrar el propósito de nosotros mismos. Y en vez de Dios edificar, lo que estamos haciendo la tarea de Dios nosotros mismos.
No digo que es malo ayudar, no. La cuestión es que hay gente que se acostumbra siempre a eso. Hay gente que se acostumbra siempre a la parte sentimental. Y el Señor no ha llamado a una iglesia para que sea sentimental. Dios ha llamado a una iglesia para que sea espiritual. Y entiende las cosas espiritualmente, dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que la iglesia tiene que ser una iglesia de avance, una iglesia que produzca fruto. Pero si yo agarro a mis mismos creyentes y todo el tiempo, ay, pobrecito, no. Hay que enseñarles también a que avancen, a que desarrollen. Hay gente que todo el tiempo anda en las nubes pensando que va a hacer. No, empiece por lo menos a vender caramelo para que usted vea que después va a tener una empresa que va a desarrollar más caramelo. Por decirlo así. Tenemos que aprender a ser administradores. Porque Dios levantó estrategas, Dios levantó administradores de su pueblo. Entonces nosotros hoy en día no nos podemos quedar de brazos cruzados pensando qué vamos a hacer, porque el Señor nos ha dado las herramientas. Y aunque estemos pasando el proceso, aunque estemos pasando la noche oscura, pero tenemos que saber que todo tiene su claridad. Después que usted pasa una noche oscura, ¿qué pasa? Sale el sol. Después que usted pasa una noche fría, ¿qué pasa? Ese sol lo calienta. Y así Dios ha prometido que aunque pasemos por el valle, aún Dios se va a estar en el valle de la desesperación. Dios va a estar allí. Veía en estos días un título de un libro y decía manantiales en el desierto. Imagínense usted que un manantial esté en el desierto, es algo imposible. Pero para Dios todo es posible, porque Dios cambia la naturaleza. Para Dios no hay nada imposible. El Señor cambió la genética. Fíjense ustedes, la genética cuando Jacob cuidaba las ovejas de Labán. Porque Labán decía, si nacen pintadas, son para mí. Y si nacen negras, son para ti. Pero el Señor cambiaba todo y salían todas negras y eran para Jacob. Entonces después Labán decía, ay no, las negras son para mí y las pintadas son para ti. Y después nacían todas pintadas. Es decir, que el Señor hasta la genética, la naturaleza, la biología, Él todo lo cambia. Si detuvo a todos los astros, imagínese usted, cambiar una genética, no es nada imposible para Dios. Todas las esposas de los patriarcas eran estériles. Ninguna podía concebir. Pero Dios abrió la matriz de todas esas mujeres para que diesen a luz. Hoy en día hay muchos creyentes estériles en las congregaciones. Muchos creyentes que Dios los ha llamado a reproducir si están estériles. ¿Sabe por qué? Porque esa esterilidad Dios la ha producido para que tú clames a Él. Y hasta el día que no te humilles a Él, el Señor no va a abrir las puertas de los cielos y va a derramar bendición. Tienes que clamar en voz en cuello, tienes que hacerte oír. Aunque muchos digan, no, este como que está borracho. Como pensaba cuando Ana estaba ya orando en el templo, que decía, oye, esta mujer como que está borracha. Esta mujer como que se bebió 2 litros de vino. No. Él entendió que esta mujer era humillada, entendiendo el propósito de Dios y buscando la presencia de Dios para que Dios abriese su matriz y le diera la oportunidad de tener un hijo. Creyentes estériles en nuestras congregaciones. Creyentes que pasa el tiempo, pasan los años y siguen siendo los mismos. Creyentes que están en congregaciones, duran 20, 30, 40 años y uno espera que por lo menos gente desarrolle un ministerio, así sea de barrer, un ministerio así sea de predicar, de enseñar, de decirle al amigo, Cristo te ama, pero no. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nos hemos dedicado solamente a pensar qué vamos a hacer y ya Dios tiene lo que nosotros tenemos que hacer. Ya Dios tiene lo que nosotros tenemos que hacer y hay un propósito en Dios, hermano. Hay un propósito y esos propósitos los vamos a entender a través de los procesos. No se queje tanto cuando esté pasando por un momento fuerte. No se queje cuando su esposo le grite. No se queje cuando sus hijos le griten. No se queje cuando no pueda comer. No se queje porque está haciendo frío. No se queje por nada. Porque a través de todos esos procesos Dios lo va a bendecir. Dios lo va a levantar. Dios va a hacer una nación grande. Su familia va a ser una familia de bendición. Donde usted se pare, usted va a ser de bendición y la gente va a decir, oye, pero ¿qué tiene este joven? Oye, pero ¿qué tiene esta muchacha? Oye, pero ¿qué tiene esta iglesia? La presencia de Dios.
Usted lo ha escuchado muchas veces, dicen, oye, pero ¿qué tiene esta muchacha que cuando habla, oye, sale algo de su boca? ¿Qué tiene este muchacho? ¿Qué tiene este pastor? ¿Qué tiene esta iglesia? Es cuando hemos entendido el propósito de Dios. Hay una cosa que a veces nos pasa por la cabeza y decimos, si yo no existiera, ¿qué pasaría? Personas pensando que si se quitan la vida es lo mejor que pueden hacer. Porque están hartos ya del proceso, están cansados de la situación y dicen, oye, si me quito la vida, creo que sería la solución. Pero esa no es la solución. La solución es entender que yo fui llamado por Dios para hacer una obra en esta tierra. Y todas las cosas que nosotros queramos tienen que lograrse con sacrificio, con esfuerzo. Porque el que quiere ser ingeniero tiene que estudiar 5 años, ¿verdad? El que quiere ser médico tiene que estudiar 6 hasta 7 cuando hay paro. El que quiere ser odontólogo tiene que estudiar para hacerlo. Y el que quiere alcanzar un grado, el que quiere alcanzar un nivel en Dios, tiene que pasar por un proceso también. Hay una cosa que no podemos tampoco dejar a un lado, que las personas que practican la brujería, que practican la hechicería, ustedes los ven ellos vestidos de blanco, ¿verdad? Siempre los vemos por allí. Y esas personas siempre están buscando un nivel. Ellos pasan por niveles. Comienzan como novatos, después tienen que ir haciendo más tareas. Tráeme un oso negro, tráeme un gato. Le van pidiendo cosas, le van exigiendo, bueno, mira, si tú quieres pasar por esto, tienes que traerme una gallina negra, algo así, ¿no? Mira, tienes que irte para el cementerio y buscar unos huesos de fulano. Le exigen. Y cuando el Señor nos exige a nosotros, ¿por qué nos quejamos tanto? Y es el diablo que le está exigiendo a ellos. Y a nosotros nos exige Dios para darnos un puesto de honra, para darnos ministerios, para darnos dones. Y no lo hacemos. ¿Por qué será que nosotros somos tan insensibles a las cosas de Dios? Somos más sensibles a la familia, al dolor de otro, y a veces cuando Dios nos demanda que tenemos que dar, que tenemos que ofrecer sacrificio para Él, no lo hacemos. Y es lo que más nosotros deberíamos preocuparnos. Hay ciertas cosas que quiero darles, unos tips, y así para ir concluyendo. Es que todos los hombres de Dios, todos, no se queda uno que se nombre con una virtud. Fíjense ustedes que el hombre más viejo del mundo, Matusalén, se nombra es por su vejez, pero no se nombra porque haya hecho algo heroico. Se nombra porque vivió 968 años, pero no dice que fue un hombre de Dios, no se dice que fue un hombre que hizo grandes cosas, no. Se nombra Enoc, que vivió menos que él, y dice, y agradó Enoc en todo a Dios y fue traspasado. Entonces, el tiempo que usted tenga en la iglesia, si tiene 40, 50 años, alguien puede decir, no, él duró 50 años en la iglesia, pero ¿qué hizo? ¿Ah? Matusalén fue el más viejo, pero no hizo nada. Enoc fue uno de los más jóvenes y se fue traspasado al cielo. Imagínese usted. A veces queremos ver bendición, pero no queremos vivir el sacrificio. Y hay una cosa aquí, hay ciertos tips que anoté, se los voy a dar. Y dice, no va a haber, escuche bien, no va a haber un palacio del faraón y ser gobernador de Egipto si primero no eres echado en una cisterna y vendido por tus hermanos. No vas a pertenecer al palacio real y al lado del faraón si no eres lanzado en una canastilla a orillas del río Nilo. ¿Quién fue ese? Moisés. No vas a ver una tierra prometida si no hay un mar rojo. No vas a ver un puesto de honra en un reino impío si primero no eres lanzado en un horno de fuego. ¿Quiénes fueron esos?
Sadrach, Mesach y Abednego, que preferimos llamarlos por sus nombres impíos que por los nombres que realmente eran. No vas a ser gobernador de Babilonia si no eres lanzado en el foso de los leones. No vas a ser el rey de Israel, el ungido de Dios, si primero no vences a un Goliat. Tu nombre no va a ser cambiado si primero no luchas con el ángel de Jehová. No vas a obtener un ministerio abierto a otras naciones, como le pasó a Pablo, que el Señor lo estaba llamando a Macedonia, y Macedonia ya era el continente europeo, si primero no eres lanzado a la cárcel de más adentro. Y una de las que más me gusta, que no vas a ver cielos abiertos si no eres apedreado como Esteban. Dice que Esteban, cuando estaba muriendo en ese momento, en el momento que estaba muriendo, dice que redireccionó su mirada hacia el cielo y vio cielos abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a su diestra. Es decir que nada, absolutamente nada de lo que nosotros podamos pasar en esta vida tiene que intimidarnos para nosotros obtener la bendición de Dios. Aunque pasemos el momento más difícil, la noche más oscura, el desierto por la día muy cálido y por la noche muy frío, aunque pasemos ese momento, ese desierto, pero el Señor ha prometido bendecir nuestras vidas. Y aunque te caigas, vuélvete a levantar. Aunque te caigas, di, sí puedo, porque el Señor ha prometido hacer algo especial en tu vida. En una oportunidad un hombre pudo expresar, si te caes, escucha bien, si te caes y no puedes caminar, gatea por lo menos. Aleluya. Si te caes y no puedes caminar, gatea por lo menos. Porque lo importante no es llegar de primero, lo importante es llegar al propósito de Dios. Aleluya. Entonces hay promesas en la palabra que dicen que seremos transformados de gloria en gloria, que iremos de poder en poder, que en Dios haremos proezas. Todas esas son promesas de Dios para nosotros.